Hola amigos, bienvenidos a Comentario Joven. Esta semana hemos estudiado la lección número 3, el poder del discipulado, la oración. Esta es la sección inicial. El libro más vendido es la Biblia, la cual se escribió entre el año 1500 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Lo curioso es que fueron alrededor de 40 autores los que escribieron este hermoso libro. Pero, ¿cómo pudieron todos ellos escribir un solo mensaje? Es interesante saber que ellos venían de diferentes culturas, de diferentes contextos, tenían diferentes personalidades e incluso tenían diferentes idiomas. Únicamente mediante la acción del Espíritu Santo, pastores de ovejas, pescadores, fabricantes de carpa, maestros, cobradores de impuestos y muchas otras personas pudieron recibir la revelación divina y pudieron escribir un solo mensaje, el cual está escrito en la Biblia. Es gracias justamente a esta inspiración del Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy en día la Biblia. Esta continúa aún en circulación y se distribuye en diversos idiomas. Pero, ¿qué tiene este texto de especial, el cual impacta a miles de personas y miles de corazones alrededor del mundo diariamente? La evidencia nos indica que la Biblia tiene un trasfondo sobrenatural. Es por eso que la Biblia, la palabra de Dios, desempeña un papel importante en el discipulado. En la sección Escribe hemos tomado el pasaje de esta semana de la traducción Lenguaje Actual. Vamos a leer lo que dice. Isaías dijo: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dios dijo: yo no pienso como ustedes piensan, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más alto que los cielos. Les juro que así es. Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa con mi palabra. Cuando sale de mis labios, no vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. Mis queridos amigos, hemos dejado claro que desde el punto de vista bíblico, los discípulos están llamados a ganar más discípulos. Sin embargo, hay limitaciones y se debe a que somos seres humanos con capacidades limitadas. La semana pasada aprendimos que la oración es una fuente de poder que Dios pone a nuestro alcance para poder cumplir la obra del discipulado. Esta semana veremos un segundo elemento, el cual conecta a los discípulos directamente con el poder de Dios. Esta es la sección Asimil, más que una recopilación de las experiencias espirituales de otras personas o que un registro de la antigua historia del cercano oriente. La Biblia es la palabra de Dios. Por causa de ciertos clichés cristianos, hemos ido restando importancia a esta frase. Pero la palabra de Dios denota que el Señor tiene la capacidad de crear, transformar, cambiar, generar, producir y afectar todo a través de la comunicación. Es sobrecogedor pensar que el origen de toda la creación es la expresión y el sonido del origen divino. En Juan 1:4 nos menciona: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existía fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Isaías 55 destaca el poder de Dios a través de sus palabras. El versículo 7 presenta conceptos repetitivos respecto a los pensamientos y los caminos del Señor y del ser humano. Al suplicar a la humanidad que busque a Dios y regrese a Él, los malvados e injustos son amonestados para que abandonen sus caminos y sus pensamientos.
Luego, los versículos 8 y 9 enfatizan los caminos y los pensamientos de Dios, que son muchos más elevados que los nuestros. Observemos el patrón que fluye de una declaración a otra, de mis pensamientos a tus pensamientos, de tus caminos a mis caminos. Primero, Dios nos ruega que dejemos atrás nuestros caminos y pensamientos. Segundo, enfatiza cómo nuestros pensamientos y caminos son diferentes de sus caminos y sus pensamientos. Luego, en el versículo 9, se señala que sus caminos y pensamientos no solo son diferentes, sino también superiores. Pero en esta disparidad no es un problema, porque en la misma forma en la que la lluvia cae del cielo de la tierra, los caminos y los pensamientos del Dios del cielo también descienden de lo alto. Esta condescendencia se manifiesta doblemente en la palabra escrita de Dios. La Biblia, asimismo, lo hace a través de la palabra viva de Dios, el Verbo. Esta palabra no regresa vacía a Dios, sino que hará aquello que agrada a Dios y prosperará en la intención que Él tuvo al enviarla y al enviarlo a Él. Que nos habla de esto el versículo 11. El versículo 12 muestra las formas en que la palabra de Dios es efectiva en la transformación de los corazones de las personas, en el gozo en el que el mundo creado reconoce a su Creador, en la eliminación de todo aquello que es negativo y en la eterna permanencia de todo lo que es positivo. El poder de Dios está presente en su palabra. Cada discípulo de Jesús debe experimentar el poder de Dios. Esta es la sección Interpreta. Pablo dice, yo sembré y Apolo regó, pero Dios es quien hizo crecer lo sembrado. 1 Corintios 3:6. En otras palabras, Pablo tenía un papel que desempeñar y otra persona, llamada Apolos, tenía otra función que desempeñar. Pero fue Dios quien les concedió poder a los dos y es el responsable de los frutos finales de todo. Pero, ¿cómo produce Dios este crecimiento de lo sembrado? El verdadero punto de contacto entre el hombre y Dios ocurre cuando el corazón escucha la voz de Dios, que le habla a través de su palabra, y él obedece con toda su voluntad. Por tanto, el encuentro se logra cuando los discípulos experimentan la conversión por medio de la palabra. El proceso del discipulado debe estar en todo apegado a la palabra de Dios. Existen diferentes tipos de estudios bíblicos relacionados con dicho proceso. Primero, tenemos aquellos en los que el individuo descubre la verdad a través de su propia búsqueda. El segundo tipo es la preparación bautismal para comenzar un proceso de discipulado formal en unión a Jesús. Un tercer tipo son los estudios del discipulado luego del bautismo, para continuar apoyando las etapas iniciales de la conversión y el conocimiento de las doctrinas. El último es el entrenamiento práctico para impartir estudios bíblicos a otras personas, continuando así el proceso del discipulado. Si bien es cierto, los 4 tipos de estudios bíblicos impartidos a los nuevos discípulos son del todo valioso, el punto de contacto más importante es la de dedicar tiempo al estudio de la Biblia a solas, para así conectarse con Dios. Y continuamos con la sección Conecta. ¿Qué relación tienen estos versículos con el texto principal de esta semana? Leamos Salmos 119:11. Yo te busco de todo corazón y mantengo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. A diferencia de otros libros, la Biblia no solo se lee para obtener información, sino que este libro vivo y poderoso es la fuente de vida y poder espiritual del discípulo. ¿Qué otros versículos se te ocurren con conexión con el discipulado y el estudio de la Biblia? Compártelo con nosotros en los comentarios. Esta es la sección Enfoca.
frecuencia los discípulos cristianos reconocemos la necesidad de una mejor y más profunda vida espiritual o de una experiencia devocional más significativa, pero no la hallamos. Además del aire que representa la oración, está el concepto de la alimentación, que significa la lectura de la Biblia. Así como ingerimos alimentos físicos, la vida espiritual también requiere alimentarse para tener fuerzas, nutrientes y energía. Así como en el físico tenemos la opción de elegir entre alimentos nutritivos y calorías vacías, en la vida espiritual podemos alimentarnos de verdades enriquecedoras y profundas o de rituales vacíos y hojarasca. La diferencia entre uno y otro alimento salta a la vista. La falta del estudio de la palabra de Dios terminará en atrofia, debilidad, falta de energía, hambre y eventualmente la muerte. Los discípulos que se alimentan de la palabra de Dios disfrutarán de una energía positiva y gozoso entusiasmo. Jeremías describe su experiencia con la palabra de Dios en Jeremías 15:16. Cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón, porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Esto se pone de manifiesto no como una función retórica, sino que la Biblia asume un papel existencial que impacta en el propósito, identidad, llamado y actitud ante la vida. Hay que leer la Biblia tantas veces como sea necesario para obtener el sustento espiritual. Sin aire, la muerte por asfixia será inmediata. Sin alimentación, la muerte por inanición será gradual. Hola amigos, nos encontramos en la sección Aplica y aquí vamos a rescatar algunas aplicaciones que el estudio de la semana nos deja. Elena de White menciona que se hace la pregunta: ¿cuál es la causa de la escasez que hay en la iglesia? La respuesta es: permitimos que nuestras mentes sean apartadas de la palabra. Si la palabra de Dios fuese digerida como alimento del alma, si fuese tratada con respeto y deferencia, no habría necesidad de los muchos y repetidos testimonios que se dan. Las simples declaraciones de las Escrituras serían recibidas y obedecidas. Son principios vitales como las hojas del árbol de la vida para la salud y la sanidad de las naciones. Testimonio para la iglesia. El tomo número 6 nos habla claramente de ello. Las Escrituras muestran una afinidad entre Dios y la mañana. Ezequiel 12:8, Salmo 118, 117, Jeremías 25:3 son referencias claras a ello. La hora exacta del día no es tan importante como el hecho de establecer una conexión, un momento especial de hablar con Dios mediante la oración y escuchar su voz mediante un estudio consciente de la Biblia. Pasamos ahora a la sección Dialoga. En esta sección tenemos unas preguntas que queremos que tú desarrolles con tu clase ahora, que tú puedas conversar, dialogar y tratar de responder a cada una de ellas. ¿Cómo puede el estudio de la Biblia ayudarnos a superar la atrofia espiritual, el hambre espiritual e incluso la muerte espiritual? Muy interesante pregunta. Ahora desarrolla con tu clase y ver cómo nos puede ayudar. Siguiente pregunta: ¿cuántas veces al día comes? Recuerda que hay deportistas que incluso se alimentan 6 veces al día. Y aquí viene la siguiente pregunta: ¿cuántas veces al día te alimentas espiritualmente? ¿Podría alguien comer demasiado de la Biblia? Muy interesante la respuesta que podemos dar. Discútelo ahora con tu clase y responde también: ¿qué papel cumple el estudio de la Biblia con la lucha diaria que tenemos que enfrentar? ¿Qué papel tiene? Comparte nuestra respuesta también aquí en los comentarios y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como Adventistas San Borja.
Nos vemos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.